Tras todo lo ocurrido el fin de semana en el asentamiento Papa Francisco, allí en Villa Lugano, a propósito del desalojo, el posterior acampe de aquellos que fueron desalojados, las imágenes que se han visto, por cierto, toda la discusión en torno a las decisiones judiciales, los tardías o los no tardías que se suscitaron, el accionar conjunto de la Federal, la Metropolitana, el respaldo de la gestión de Macri y el trabajo conjunto con Sergio Berni. Está en línea Diego Kravetz, ex legislador porteño, por intentar desglosar también algunos apuntes respecto a lo que ha dejado, lo que ha quedado atrás y cómo seguirá finalmente la película. Kravetz, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda, Paulino? Bien, gracias. Bueno, ¿qué impresión le despertó lo que sucedió el fin de semana y qué cree que va a suceder los próximos días? Porque el acampe se mantiene y la impresión es que la solución habitacional no llega ni mañana ni pasado, digamos, ¿no? Nosotros veníamos planteando la necesidad del desalojo y de la demolición. De hecho, hicimos un planteo bastante fuerte la semana pasada y algunas fuerzas políticas nos contestaron con bastante vehemencia. Pero la verdad es que haya gente habitando un predio público que encima está contaminado, realmente no nos parece que corresponda. Y esto fue sostenido en su momento, porque recordemos que la toma se hizo y fue sostenida por algunos sectores de la política, como por ejemplo el kirchnerismo y sectores de izquierda, que inclusive sus diputados fueron al lugar e impidieron en ese momento el desalojo. Con lo cual, digamos que hoy estemos en esta situación 7 meses después, en gran parte es porque hay un apañamiento de la política que no se corresponde ni con una solución habitacional, ni con, digamos, tener alguna política pública relacionada con ayudar a la gente que más necesita. ¿Por qué? Porque la verdad es que no me imagino a ningún legislador de los que fue a bancar esta toma viviendo en un terreno contaminado en esas condiciones. O sea, y mucho menos que alguna persona que ocupa un cargo público apañe que un menor, que un chico de 3, 4 bebés, como pasó en la toma, vivan en un lugar donde era un cementerio de autos, donde los lixiviados, los productos químicos de este cementerio de autos, están en todo el suelo y provocan cáncer. Entonces, la verdad que esto es para pensar y para reflexionar. Y después, en relación propiamente al operativo, creo que, digamos, a primera vista resultó adecuado. Lo que parece inadecuado es la solución posterior. O sea, me parece que si no se busca algunas soluciones más de fondo, el problema lo vamos a seguir teniendo. Y esto lo digo porque el hecho de mandar aparadores, que son, digamos, son servicios que ofrece el gobierno de la ciudad, pero que son momentáneos, sin lograr ningún tipo de solución más a mediano y largo plazo, va a hacer que esta gente, por necesidad, vuelva a incurrir en una situación desgraciada como la que ya se vivió. Entonces, también acá hay que decir, el gobierno de Macri no hace un año que está en el gobierno, hace ya 7 largos años que está en la ciudad, donde algunas cosas se han hecho bien y en otras realmente hasta que no les llega el agua al cuello no hacen nada. Esta es una de esas. ¿Por qué? Porque no hay una política pública de viviendas, porque no hay una política pública de urbanización y porque las políticas de desarrollo social en general del gobierno tienen más que ver con la contención social que con la salida de la persona de pobre hacia un estadio superior. O sea, el que es pobre en la ciudad sabe que siempre va a ser pobre y que posiblemente tenga algunos servicios como los paradores para que su pobreza transcurra de una forma un poquito mejor, pero nunca va a dejar de ser pobre. Entonces, estas cosas, esta falta de políticas, cuando las situaciones son muy, muy impactantes, muy difíciles, realmente se notan y, digamos, no aparecen las soluciones de fondo. Es cierto que es un escenario en el cual se cobraron 3 vidas. Hubo un caso muy emblemático la semana pasada, el de una chiquita muy joven, que la Presidente, según dijo Berni, estaba al tanto de la situación. Dicen muchos que fue el disparador para la decisión judicial posterior de emitir la orden de desalojo. ¿Cree que allí la justicia también obró con cierta impericia, cierta imprudencia o con cierto letargo, digamos? La justicia obró muy mal. A ver, esto es así. En la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad, a partir del 2011, existe lo que se llama el Operativo Cinturón Sur. El Operativo Cinturón Sur es la entrada de Prefectura y Gendarmería a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto se hizo, obviamente, a partir del incremento
de conflictos en la zona sur, tanto de índole delictual como de índole social delictual, en donde por un lado encontrábamos que las tasas de robo y homicidios subían, pero al mismo tiempo aparecían otro tipo de delitos, por ejemplo las usurpaciones, en muchos casos fomentadas por algunos vivos. Antes eran los punteros políticos, ahora son los narcopunteros políticos que están sobre todo en la zona sur. Pensá, Paulino, que en la zona sur, por ejemplo en la Comuna 8, donde pasó esto, casi el 30% de la población, de 200.000 personas, vive en villas. Entonces, es zona donde realmente es caldo de cultivo para que pasen muchísimas cosas por la precariedad y por la ausencia de políticas estatales. Entonces, ¿acá qué pasó? La Gendarmería y la Prefectura, que tiene que actuar en la zona, cuando fue el conflicto, no, me parece que le faltó un poquito de reflejos inicial, pero después, al primer día, la justicia, que tenía que haber rápidamente, pero muy rápidamente, despejado la zona, porque no había ninguna duda de que es un terreno público y encima es un terreno público contaminado, tenía que haber ordenado el desalojo en forma inmediata. Y la verdad que la justicia se durmió y sobredormido aparecieron otra vez algunos sectores de la política que, insisto, en cabeza inclusive de diputados de la ciudad, tanto del kirchnerismo como de la izquierda, que fueron a defender la toma. O sea, fueron a defender que chicos de 3, 12, bebés, mamás, vivan en un predio contaminado, con lixiviados que provocan cáncer. Entonces, acá fue una mezcla de situaciones. La zona sur de la ciudad es una zona realmente que está muy postergada, donde no hay políticas públicas del gobierno de la ciudad que saquen al pobre de pobre, como te contaba antes, y para colmo, digamos, tampoco fue efectivo el operativo Cinturón Sur, que en su momento dictó la Presidenta de la Nación, porque Prefectura y Gendarmería hoy no dan abasto con el conflicto delictual y social que hay en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto, ¿son ciudadanos argentinos, son ciudadanos extranjeros, como se dijo en algún momento? ¿Provienen de distintos lugares del interior del país y buscan estos asentamientos para cobijar una mejor pasar, pese a lo mal que la pasan efectivamente en estos lugares igualmente? ¿Es gente que vivía en la ciudad, gente que mudó del conurbano a la ciudad? Digamos, ¿qué se sabe al respecto? A ver, vamos a hacer un poquito de historia de cómo es ahí la población de las villas. En general, tenés casi un 50% de extranjeros que viven en villas. Hoy en villas viven más o menos 200.000 personas entre villas y asentamientos. La mitad son extranjeros, el 17-18% son argentinos de otras provincias, el resto ya son porteños, excepto un 2% que son de nacionalidad extranjera, pero no de América Latina. En ese contexto, digamos, sí es cierto que hay mucha gente afuera que habita las villas. No es cierto que sean mayormente delincuentes. Mayormente son gente de trabajo que viene a buscar una oportunidad, pero también se han metido con la entrada de mucha gente nueva. Se han metido algunos grupos que son realmente muy violentos y están muy bien organizados. Por ejemplo, en el caso de la Villa 20, en donde este terreno que se toma en Cruz y Pola, tuvo que ver una con un puntero que es empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con una banda de narcos, que no es una banda muy sofisticada, pero que sí es una banda de narcos paraguaya que quería la salida a la Avenida Cruz. ¿Por qué? Porque le garantizaba una mejor forma de distribución de drogas. Entonces, a ver, acá sí se mezcla un poquito lo de extranjeros con algunas bandas. Y así como te digo esto, te digo que hay dos bandas en la Ciudad de Buenos Aires que son muy importantes. Una que es la banda peruana, que está en la 1114, que tiene el principal centro de acopio de marihuana, de cocaína, y la que está en la 2124, que es una banda paraguaya que tiene lo mismo pero es cocaína. O sea, vos acá tenés algunas bandas de extranjeros que realmente tienen un peso específico importante en la vida delictual de los porteños, con lo cual sí creo yo que, si bien no hay que entrar en una lógica, digamos, xenófoba, sí hay que entender que la gente que viene a la Argentina, como cuando los argentinos nos vamos a radicar a otros lugares, tiene que mostrar el domicilio donde va a estar y la actividad que va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si no nos pasan estas cosas. Hoy sacar a la banda de la 1114 es casi imposible porque tienen más inteligencia en el sentido técnico de inteligencia. O sea, están tan bien puestos, armados, etcétera,
que es muy difícil que hoy con los elementos que tenemos en la Argentina los podamos combatir. Entonces, en esta disparidad, la verdad que tenemos que ir un poquito para atrás, es cómo se nos metió semejante banda. Bueno, un poco con estas normas en donde se apañó el ingreso indiscriminado de gente sin ningún tipo de control. O sea que en ese punto comparte con Bernie que efectivamente tenemos que ser más estrictos y que una legislación en tal sentido hay que discutir. Lo que pasa es que, pero Paulino, para, acá hay un problema que es el siguiente. Bernie sale a decir esto, pero yo te invito a que vayamos juntos atrás de la Villa 31 y vas a ver los camioncitos del Ministerio del Interior que reparten DNIs, que los reparten como si fuesen caramelos. Entonces, la política pública, cuando vos tenés un solo poder ejecutivo, que es el nacional, digamos, que encabeza un presidente y después tenés ministros, no puede ser que un ministro plantee la deportación de extranjeros y el otro le esté regalando DNIs todos los días dentro de la villa. O sea, son, digamos, es de una contradicción tan abismal, tan supina, que vos decís, bueno, ¿quién es acá el que pesa finalmente la decisión del presidente? ¿Bernie o Randazzo? Porque las dos cosas pasan, ¿eh? Sí, claro, efectivamente. Ahora, lo último, Kravet, usted me dijo que había un empleado o funcionario de gobierno de la ciudad que fue uno de los que organizó la toma en connivencia con una banda delincuencial de Paraguay que quería tomar el control de la Avenida Cruz para finalmente así poder hacer un mejor negocio en la distribución de, en este caso, por lo que le entendí, marihuana, digamos, más que cocaína. La pregunta es si el funcionario sigue estando en el gobierno de la ciudad y quién es, y lo segundo es, ¿cómo es que teniendo tan detectados que hay un dominio de una banda peruana en una villa y una banda paraguaya en otra villa, uno con marihuana, el otro con cocaína, no hemos podido desarticular, no hemos podido actuar, no hemos podido obrar en consecuencia? A ver, son dos cosas. La primera es un empleado, no un funcionario, que se llama Marcelo Chancalay. Lo que digo yo no lo digo yo, sino que lo dice la justicia. Está probado por la justicia, por las escuchas telefónicas y por distintos allanamientos, la relación directa que tuvo en la toma. Esta persona es un empleado de la ciudad, no sé si sigue siendo empleado de la ciudad, pero sí lo era al momento de la toma con seguridad. Esto, punto uno. Punto dos, ¿por qué no desarticulamos las distintas bandas de droga? Y yo diría un poquito por esto, ¿no? Porque han logrado, digamos, hoy las villas, que son los lugares donde están los principales centros de acopio, son lugares donde el Estado se ha retirado. O sea, tienen un dominio tan importante hoy los narcopunteros que la verdad es que se hace difícil para la fuerza de seguridad ir a combatirlos. Igual entiendo yo que en la próxima etapa de la Argentina, ya este gobierno se termina, pero en la próxima etapa es algo que no podemos dejar que pase más. Nosotros tenemos pedazos en la ciudad de Buenos Aires, pedazos de tierra que son las villas, en donde la verdad que el jefe de gobierno no es Mauricio Macri y la presidenta no es Cristina Fernández de Kirchner. Los que mandan son algunos punteros políticos y en muchos casos narcopunteros que están ahí y donde todo el mundo sabe que están, donde todo el mundo sabe lo que hacen y nadie los combate. Por lo cual, uno lo que espera es que en la próxima etapa demos esta pelea a fondo y recuperemos para la ciudad lo que es de la ciudad, que son estos terrenos que en definitiva, con gente inescrupulosa que lucra de los pobres, se dedica a vender droga. Kravet, hasta la próxima. Gracias por este ratito. Termine bien el día. Gracias. Ahí estaba Diego Kravet, el ex diputado de la ciudad, a propósito de todo lo que sucedió este fin de semana en el predio de Villa Lugano, en el asentamiento denominado Papa Francisco, que terminó con el desalojo posterior a Campe, con capítulo abierto y con signos de interrogación respecto al futuro, no solo inmediato, sino además inmediato.